Parte 2 del libro Nociones Generales de las Ciencias Jurídicas y Sociales. 2. Estado. El problema. Juan y Pedro nacieron en el interior de la República. En esta ocasión se encuentran en la Plaza de la Constitución y sostienen una conversación. Ambos se ven preocupados por la situación actual en Guatemala. Juan se lamenta por la gran pobreza e inequidad del país. Según su criterio, ello era la causa del clima de inseguridad. Pedro se muestra de acuerdo y considera que es necesaria la existencia de una organización muy fuerte, que vele por los intereses de toda la población guatemalteca. Agrega que para dicha organización exista requiere de un grupo de funcionarios que se dediquen exclusivamente a velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Además, necesita de una institución armada que nos proteja ante amenaza extranjera, interna y se dedique a formar defensa para él. Finalmente, Juan agrega que se hace necesario tener claro el límite geográfico sobre el cual se desenvuelva dicha organización. Punto número 1. ¿A qué organización se puede referir Juan y Pedro? Punto número 2. ¿A qué relación tiene tal organización con Guatemala? Punto número 3. Para dar respuesta a las inquietudes de Juan y Pedro es necesario saber qué es un Estado. Históricamente las sociedades han buscado su bienestar, desarrollando un sistema organizado de vida que procure asegurar la continuidad de las nuevas generaciones. Ello ha demandado la existencia de una estructura política y jurídica denominada Estado. En la época actual, el Estado se organiza con la finalidad de organizar el desarrollo, la seguridad y la defensa de los que le dan vida en sus diversas manifestaciones. En él se deposita la fuerza para la consecución de sus objetivos, dentro de los principios básicos de solidaridad interna y externa. En este sentido, las fuerzas de que disponga el Estado para sus fines comprenden la fuerza integradora, la cual permite unir elementos de búsqueda en sus fines. Además, la fuerza reguladora, manifestada por medio de la ley, y la fuerza coercitiva, que permite garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de los integrantes del Estado. 2.1. Definición. Según el artículo respectivo de Wikipedia, el Estado es una forma de organización política, formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder regular de la vida nacional en un territorio determinado. Por ello, también se dice que una organización jurídica usualmente suele aceptarse la existencia de un Estado, cuando recibe el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Algunos autores definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Max Weber, en 1919, define el Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional, que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que a este fin ha reunido todos los medios materiales en medio de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Para ello se hallan dentro del Estado institucionales tales como las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. Probablemente la definición más clásica de Estado fue la citada por el jurista alemán Hernán Heller, quien define al Estado como una unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa con modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitados en el personal y territorial. Además, el autor define como que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV, de la Edad Moderna. No hay Estado en la Edad Antigua, señala el reconocido autor. Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y otras funciones más sutiles pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. Existen algunos conceptos que la población suele confundir. A continuación explicamos las diferencias entre el concepto de Estado y los de gobierno y nación. El concepto de gobierno se refiere solo a la parte general encargada de llevar a cabo las funciones del Estado, delegando a otras instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado.
Tampoco equivale totalmente al concepto de carácter más ideológico de nación, puesto que se considera posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado. Ejemplo, dentro del Estado español existen varias naciones autónomas como Cataluña y el País Vasco. Comúnmente los estados forman entes dominados Estado-nación, que aunan a ambos conceptos, siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado. Los estados se transforman dentro de diferentes eventos e hitos históricos que dicen en la vida de las naciones. Para el caso de Guatemala, del proceso continuo de transformación deriva de la década de los 80, el deseo democratizador plasmado en la Constitución Política de la República promulgada en 1985, la cual establece los mecanismos de relación Estado-sociedad, preceptuando los valores, principios y normas de jerarquía de suprema. Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones centralistas, Guatemala, a las federalistas, Alemania y México, o las autonomistas, España, en las que el Estado permite a las federaciones, regiones u otras organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencias que les son propias, pero formando un único Estado, lo que sucede por ejemplo en Suiza y Estados Unidos. No todos los estados actuales surgieron de la misma manera, ni han tenido la misma evolución. Los estados son construcciones históricas de cada sociedad. En algunos casos surgieron tempranamente, como por ejemplo el Estado Nacional inglés. En otros casos lo hicieron más tardíamente, como el Estado Nacional alemán. Así todos los territorios atraviesan a lo largo un proceso hasta alcanzar esa calidad de Estado pleno, que solo será en tal medida que ese Estado haya logrado con éxito todos estos requisitos. Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado. Sin embargo, la creación de entes supraestatales como la Unión Europea ha modificado el concepto tradicional de Estado, pues este delega gran parte de sus competencias esenciales en las superiores instancias europeas, mermándose así la soberanía original de los estados. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales por tener tan mermadas sus capacidades y funciones en favor de otras formas de organización social. Por ello es importante conocer los atributos que distinguen a un estado de otras instituciones: funcionarios estables y burocracia. Es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que estén abocados de lleno al funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. Monopolio fiscal. Todo Estado debe poseer el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. Utiliza su burocracia para este fin. Ejército permanente. Se precisa de una institución armada la cual proteja ante amenazas extranjeras e internas y se dedique a formar defensas para él. Monopolio de la fuerza legal. Todo esto debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno. Es por esto que el Poder Legislativo crea leyes que son obligatorias. El Poder Ejecutivo controla el uso de mecanismos coactivos de su cumplimiento y el Poder Judicial aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legítimo. 2.2. Elementos del Estado. El Estado se compone de 4 elementos fundamentales: población, territorio, gobierno y conjunto de leyes y normas. Enseguida explicamos en qué consiste cada uno de ellos. 2.2.1. Población. Es el conjunto de personas, hombres y mujeres, que viven en un territorio determinado. Las personas pueden ser nacionales o extranjeras. Las nacionales son reconocidas como ciudadanos o ciudadanas y pueden participar en la vida política del país. La población es pluralidad de seres humanos que pueden ser contada. Cada 10 años se lleva a cabo en nuestro país un censo de población que permite saber cuántos guatemaltecos y extranjeros somos, qué edad tenemos, a qué sexo pertenecemos y muchos otros datos relativos a características sociales, económicas y culturales. El organismo encargado de registrar, sistematizar y difundir esta información es el Instituto Nacional de Estadística, INE, por sus siglas. Una nación es el conjunto de personas que ha reunido a través de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares. 2.2.2. Territorio. Es el espacio geográfico en el que se desarrolla la población de un estado. Toda población requiere un terreno para vivir, desplazarse, realizar actividades de subsistencia, etc. El territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él.
El territorio físico de la República de Guatemala se encuentra localizado en la parte norte del Istmo Centroamericano entre los paralelos 13 grados 44 minutos a 18 grados 30 minutos latitud norte y entre los meridianos 87 grados 24 minutos a 92 grados 14 minutos longitud oeste. Está delimitado así al norte y oeste con la República de México, al sur con el Océano Pacífico y al este con el Océano Atlántico. Y las repúblicas de Belice, Honduras y El Salvador, la superficie total del territorio de Guatemala es de 108.889 kilómetros cuadrados. El territorio de un estado está comprendido por 4 tipos de espacio: terrestre, aéreo, marítimo y jurídico. El espacio terrestre comprende el suelo, subsuelo, lecho de mar y el subsuelo del mar territorial. El suelo constituye el territorio firme del estado, encerrado dentro de sus límites o fronteras. El subsuelo abarca el suelo hacia dentro de la tierra. Además del espacio terrestre comprende a islas y aguas nacionales o internas. Se llama espacio marítimo a la prolongación del espacio terrestre hacia el mar. Comprende el mar territorial, el mar patrimonial. El mar territorial es la extensión de la soberanía de un estado a una franja del mar adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino. Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La zona continua es una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24 millas marinas. El mar patrimonial es una zona económica exclusiva de 200 millas marinas, donde los estados ribereños o costeros tienen la facultad de explorar sus riquezas renovables como no renovables. Se ubican en las aguas subsuelo y subsuelo respectivos. El espacio aéreo es aquel que se encuentra sobre el espacio terrestre y mar territorial. Finalmente, el espacio jurídico comprende los lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. De tal modo constituyen un territorio guatemalteco las naves y aeronaves de guerra y comerciales naciones en alta mar, conjuntamente con las embajadas y legislaciones acreditadas. Se excluye a los consulados, pues tienen calidad de agencias solo para asuntos comerciales. 2.2.3 Gobierno. Representa la autoridad del Estado. Está formado por el conjunto de personas, instituciones y órganos que ejercen el poder político en el Estado y su estructura. Se conoce como administración pública. Es quien elabora, ejecuta y sanciona las normas jurídicas a través de órganos legítimamente constituidos. Existen varias formas o tipos de gobierno. La Constitución de la República dice que el sistema de gobierno del Estado de Guatemala es republicano, democrático y representativo. Se dice que Guatemala es una república porque tiene una forma de gobierno representativa. Esto quiere decir que las autoridades gobiernan un determinado tiempo en nombre del pueblo al que representan. Por ejemplo, el presidente y vicepresidente representan a toda la población del país, los diputados a la población del departamento o distrito del que provengan y los alcaldes a la población de los municipios a que representan. El sistema de gobierno es democrático porque el pueblo es quien elige libremente a sus representantes para gobernar. Las labores del gobierno se realizan a través de 3 organismos o poderes. Cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades y es independiente de los otros. Estos son los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Más adelante detallamos en qué consiste cada uno de estos poderes del Estado de Guatemala. 2.2.4 Conjunto de leyes y normas. Todo grupo humano se rige por cierta organización. Sus integrantes tienen derechos y obligaciones, las cuales son indispensables para establecer un orden y vivir en mayor armonía. Como Guatemala es una gran comunidad, también necesita estar organizada. Esta organización se logra por medio de un conjunto de leyes que señalan los derechos y las obligaciones de todos los habitantes del país. Las leyes también regulan las acciones de todas las personas para lograr el bien de todos y todas. La ley más importante del país es la Constitución de la República de Guatemala. También existen diferentes leyes y códigos y los tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala. 2.3 División política administrativa de Guatemala. Para facilitar la administración del país, Guatemala se encuentra dividida en 22 departamentos. La máxima autoridad de cada departamento es el gobernador, quien es nombrado por el presidente de la República. Cada departamento a su vez divide en municipios. La máxima autoridad de cada municipio es el alcalde, el cual es electo a través del voto popular. El Código Municipal define el municipio como la entidad de derecho público que constituyen todas las personas residentes en un distrito municipal. Goza de autonomía para darse de sus autoridades y ejercer por medio de ellas el gobierno y la administración de sus propios intereses. Los departamentos de Guatemala están organizados en 8 regiones, que son: Metropolitana, se encuentra conformada por Guatemala; Región Norte, está conformada por Baja Verapaz y Alta Verapaz; Región Nororiente,
El Progreso, Izabal, Zacapa, Chiquimula. Suroriente, Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. Central, Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. Suroccidente, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepeques, Retaluleu y San Marcos. Noroccidente, Huehuetenango y Quiché. Petén, el Petén. Y bueno amigos, ese fue el capítulo 2 del libro Nociones Generales de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Espero les esté sirviendo. Mucha suerte si van a realizar su prueba específica en la Universidad de San Carlos. Y espero que me apoyen con un like, se suscriban, compartan el video con sus amigos que también vayan para la Facultad de Derecho. Y mucha suerte. Hasta la próxima.